amistad íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero hablar de la persona más importante en la tierra, la cual está haciendo la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es lo más lindo que te puede pasar, tener una experiencia con el Espíritu Santo. Amén, ser tocado por el Espíritu Santo, ser renovado por el Espíritu Santo es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque todo aquel que es tocado y que es transformado por el Espíritu Santo, su vida nunca vuelve a ser la misma. Todos los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, que fueron tocados por el Espíritu Santo, su vida no volvió a ser la misma. Hubo un antes y hubo un después. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy quiero hablar sobre la amistad íntima con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Salmos 25:14. Este es un texto clave que vamos a estar meditando sobre cómo podemos tener una amistad íntima con el Espíritu Santo. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y hoy quiero hablar un poco sobre la amistad íntima con el Espíritu Santo de Dios. En Salmos 14, en Salmos 25:14, amén, el salmista David dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cuando tú analizas este salmo, el salmista David nos muestra que Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros, que Dios quiere tener una amistad. Cuando Cristo vino a la tierra, Jesucristo no vino a establecer una religión más. Jesucristo vino a establecer una relación entre Dios y el hombre. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 15, Jesucristo mismo le dijo a los discípulos: ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Porque Cristo dice que el siervo es alguien que sirve, pero a pesar de que el siervo sirve, no conoce las cosas que su Señor hace. Y Dios no solo quiere que seas siervo, Dios no solo quiere que le sirvas, Dios quiere que desarrolles una amistad íntima a través del Espíritu Santo de Dios. Y en el Salmo 25:14, David dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En otras palabras, para que nosotros desarrollemos una amistad con Dios, que es lo que Dios quiere, Dios anhela y desea que nosotros tengamos temor en nuestro corazón. Porque cuando tú tienes temor, amén, tú caminas, amén, con ese respeto, con esa reverencia a la presencia de Dios. El temor es un principio clave para desarrollar una amistad íntima con el Espíritu Santo de Dios, ya que el temor nos hace ponerle un stop al pecado. El temor nos hace aborrecer el pecado. La Biblia dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, cuando nosotros tenemos temor, estamos siendo capacitados para poder desarrollar una amistad íntima con el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es santo, por lo cual el Espíritu Santo anhela que nosotros tengamos temor de Dios en nuestro corazón. Una persona con temor aborrece el pecado. Una persona con temor aborrece lo malo, aborrece lo que Dios aborrece. Comienza a alejarse de lo que Dios se aleja. Comienza a amar a lo que Dios ama. Comienza a desear lo que Dios desea. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, aborrecemos el pecado. Proverbios 8:13 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es aborrecer el mal. Ahora, uno de los primeros principios que nos va a ayudar a desarrollar una amistad íntima con el Espíritu Santo es teniendo temor de Dios. Porque el temor de Dios te va a llevar a que tú te alejes del pecado y a que le pongas un stop al pecado. En el Salmo 97:10, la Biblia dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal.
Si queremos desarrollar una amistad íntima y un compañerismo con el Espíritu Santo de Dios, debemos de saber que el Espíritu Santo, Él anhela que nosotros tengamos temor de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo no se va a relacionar con personas que han perdido el temor de Dios y que continuamente viven una vida de práctica de pecado. Todos en esta vida pecamos, pero la Biblia dice que nosotros cuando venimos a Cristo no somos de los que practicamos el pecado. Pecar y practicar el pecado son dos cosas muy diferentes. Así que el Espíritu Santo quiere relacionarse con personas que aunque sean imperfectas, que aunque pequen, pero que propongan en su corazón tener temor de Dios para comenzar a desarrollar una relación íntima con cada uno de nosotros. Dios no solo quiere que lo conozcas como Padre, Dios no solo quiere que lo conozcas como Salvador, Dios no solo quiere que lo conozcas como un Dios de justicia, como un Dios de juicio. Dios quiere que tú los conozcas como un amigo. Y si nosotros queremos mantener una relación íntima con el Espíritu Santo, número uno, debe de haber temor de Dios en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que nosotros, nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Tus manos son las manos del Espíritu Santo. Tus ojos son los ojos del Espíritu Santo. Tus oídos se convierten en los oídos del Espíritu Santo. Porque si tú eres templo del Espíritu Santo, amén, tus manos son las manos del Espíritu Santo. Tus pies son los pies del Espíritu Santo, porque Él vive dentro de nosotros. La Biblia dice que debemos, amén, de alejarnos del pecado, porque el Espíritu Santo no se relaciona con el pecado. El Espíritu Santo ama al pecador, pero no ama lo malo que nosotros podemos hacer. Así que punto número uno, para desarrollar una amistad íntima con el Espíritu Santo, debe de haber temor de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice en el Salmo capítulo 19 que el temor de Jehová es limpio. Cuando tú tienes temor de Dios, el temor te limpia el corazón. El temor te limpia el alma, el temor te limpia la mente. Cuando una persona tiene temor de Dios en su corazón, se aleja del pecado, aborrece el pecado, huye del pecado. ¿Por qué? Porque el temor son como los frenos de un carro. Cuando tú quieres parar un stop, inmediatamente tú pones freno en el carro y el carro se detiene. El temor en la vida del cristiano son como los frenos de un carro, que por muy alta velocidad que tú vayas, si tú no te quieres cruzar una luz en roja, inmediatamente tú pones los frenos de ese carro y el carro se detiene. Los frenos del carro, cuando tú pones el pie, hace un stop. Lo mismo es el temor de Dios en nosotros. Cuando hay pecado, inmediatamente tú pones el stop. El temor de Dios te va a llevar a aborrecer el pecado, te va a llevar a vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. El hombre y la mujer fueron creados por Dios desde el principio para mantener una relación íntima con el Espíritu Santo. Cristo mismo, cuando vino a la tierra, vino a establecer el principio que tenía en el principio Adán y Eva. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 que Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios y la voz de Dios se movía al aire del día. Adán y Eva tenían una comunión con el Espíritu Santo. En el huerto de Edén, donde Dios estableció al hombre, donde Dios puso la primer pareja creada bajo la faz de la tierra, ellos tenían una comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que la voz de Dios se paseaba durante el día. Es decir, que cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, esa relación íntima se rompió, porque el pecado corta la relación entre Dios y el hombre. El pecado hace división entre Dios y el hombre. Cuando hay pecado, el pecado produce que Dios se aleje del hombre. Y cuando Adán y Eva pecaron, se cortó una relación del Espíritu Santo con el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, se cortó una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Inmediatamente, aquellas dos personas, Adán y Eva, que estaban en el huerto, que tenían una amistad íntima con el Espíritu Santo, por causa de no tener temor de Dios y por causa del pecado, dice la Biblia que fueron sacados del huerto. En el huerto había voz de Dios. En el huerto ellos tenían una comunión íntima con el Espíritu Santo. Ese huerto hoy representa la presencia de Dios. Cuando tú permaneces en su presencia, tienes gozo,
tienes paz. De la única manera que nosotros podemos mantener una comunión íntima con el Espíritu Santo, de la única manera es teniendo temor de Dios en nuestro corazón, alejándonos del pecado, manteniendo constantemente una búsqueda. Dice la Biblia que Adán y Eva, amén, hablaban con Dios cuando estaban en el huerto. La voz de Dios se movía, y donde hay voz de Dios hay vida. Jesucristo dijo en San Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, que había vida en aquel huerto. Porque cuando Dios habla, las palabras de Dios producen vida. Las palabras de Dios, cuando Dios habla, te construye, te levanta. Es decir, que esta comunión que Adán y Eva tenían en el huerto con el Espíritu Santo era lo que lo mantenía con vida. Pero cuando esta relación se rompe por causa del pecado y por la falta de temor en Adán y Eva, inmediatamente esa comunión, esa amistad íntima que el hombre tenía, se rompió. Así que Cristo vino en el Nuevo Testamento a volver a establecer esa amistad íntima que Dios tenía con el hombre desde el principio. La primera pareja que tuvo una amistad íntima con Dios, los primeros seres humanos, fueron Adán y Eva. Adán y Eva fueron las primeras personas en experimentar una amistad íntima con el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre peca, esa relación, esa amistad se rompe, esa amistad se destruye. Así que Cristo tuvo que morir por nosotros, por nuestros pecados, para que fuéramos limpiados, para que fuéramos justificados a través de su sangre, para que nosotros nuevamente volvamos a establecer esa relación íntima con Dios que Adán y Eva tenían. La amistad íntima desde el principio se perdió con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, la relación entre el Espíritu Santo y el hombre se rompe. El hombre, dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero damos gracias a Cristo, que vino a morir en una cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo vino a darnos vida, vino a darnos vida en abundancia, vino a darnos vida eterna, vino a perdonar nuestros pecados, a lavar nuestros corazones con su sangre. Y otro de los principios muy claves, amén, es a que volviéramos a establecer una amistad íntima que en el huerto de Edén se perdió. La amistad que Cristo vino a recuperar en el Nuevo Testamento, esa amistad se había perdido en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva pecaron,